Hola, yo soy Yasmín Balanta, tengo 22 años, soy desplazada por el conflicto armado en Colombia, hago parte de la mesa de víctimas del municipio y también soy consejera de juventud representando a las víctimas del conflicto armado. Este hecho victimizante fue en el año 2001, mi tía Yasmín, que de hecho por ella me llamo Yasmín Balanta, ella vivía en El Bordo y ella fue asesinada junto con su marido por la guerrilla, fue la toma guerrillera que hubo en El Bordo en el año 2001 y pues en ese entonces mi abuela y mis tías junto con mi mamá tuvieron que salir desplazadas desde El Bordo y se dirigieron hasta acá Villarrica, donde residimos actualmente. Para hacer como más énfasis en ese momento que atravesó mi familia, mi tía se encontraba en la casa cuando llegó la guerrilla pues a la hacienda, porque en ese momento el marido de ella era ganadero, entonces llegó la guerrilla a hacer como una toma del ganado que tenían ellos en la hacienda, y fue cuando también se metieron a la casa y asesinaron al marido de mi tía y asesinaron a mi tía. Entonces podríamos decir que hay como una confluencia de dos hechos victimizantes ahí, porque está el hecho victimizante de homicidio y también el hecho victimizante de desplazamiento, que fue por el que tuvo que atravesar mi familia, digamos que de manera más directa, porque tuvieron que desplazarse hasta otro lugar para poder sobrevivir a ese asesinato. Bueno, toda mi vida ha sido bastante difícil, porque incluso hace algunos años yo decía que yo llevaba el nombre de la muerte. Para mí llamarme Yasmín era llevar el nombre de un momento muy doloroso para mí y para mi familia. Entonces personalmente en un inicio fue bastante doloroso y bastante complicado para mí. Sin embargo, después de eso creo que ese hecho como que me dio la valentía para empoderarme sobre esto que actualmente sucede en el país, sobre esto que actualmente trastoca todos los municipios, trastoca Villarrica, y creo que eso también fue una fortaleza para convertirme en la lideresa y defensora de derechos humanos que soy hoy. Bueno, las acciones y los procesos de paz que se lideran generalmente como para darle un apoyo a las personas sobrevivientes y víctimas del conflicto armado es sobre todo acompañamiento psicosocial, están también las medidas de satisfacción en las que por medio de actos administrativos y dineros el Estado como hace como un tipo de indemnización para las víctimas. Mi familia recibió esta indemnización hace algunos años, pero procesos como tal, procesos de paz en los que podamos como que sentirnos reconocidos, sentirnos acogidos, realmente no son muchos, sino más bien los procesos que nosotras desde nuestra capacidad de humanas y de lideresas hemos logrado gestar, desde la mesa de víctimas, desde otros espacios de construcción de paz. Pues a nivel personal, siento que nuestra vida ha cambiado bastante, mi vida y la de mi familia, porque logramos poder concebir el conflicto de otra manera. Siempre pensamos que el conflicto es algo que nunca nos va a tocar, y hoy en día podemos ver que el conflicto puede estar en la puerta de nuestra casa o a la vuelta de la esquina. Entonces yo creo que impactos a nivel personal, eso nos ayudó de pronto a cambiar un poco la mirada que nosotros tenemos sobre el conflicto, a ser como más condescendientes y más empáticos con el otro, y sobre todo a saber analizar los contextos, de qué manera nace el conflicto, de qué manera se gesta y sobre todo de qué manera se perpetúa. Porque llegamos a creer que los conflictos se gestan entre las comunidades, pero muchas veces hay irresponsabilidades, inatenciones por las entidades estatales, por las mismas entidades de representación que terminan vulnerando esos derechos y que terminan por perpetuar esos hechos victimizantes. Entonces creo que ese ha sido uno de los mayores impactos, y bueno, que también nos ha ayudado a abrir la visión y a pensar que el proceso de paz es un camino largo, muy largo y espinoso y lleno de pruebas, pero que puede ser posible. Bueno, aprender sobre todo a resistir. Creo que ese ha sido uno de los mayores aprendizajes,
tanto familiares como personales, y es resistir, ser resilientes, porque donde sea que vayamos siempre van a haber tropiezos y siempre van a haber pruebas en el camino y van a haber brechas que se van a hacer cada vez más amplias. Entonces creo que uno de los principales aprendizajes que ha tenido mi familia y que he tenido yo sobre todo es ese aprender como a acoger ese espíritu resiliente que acepta que pasó por algo difícil, que no lo desconoce, pero que también hace otras cosas para que eso que nos sucedió a nosotros no le suceda a ninguna otra persona.